Daniel 1:8 es el centro de este capítulo 1, bueno, y de la vida de Daniel, porque realmente duró hasta que él murió. Daniel 1:8, vamos a ver si lo podemos leer todos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora de todo corazón que tú prepares nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Úsame como instrumento y que seas tú el que hable y no uno. Y ayúdanos, Señor, a serte fiel y a guardar siempre tu palabra. Gracias por tu presencia aquí entre nosotros, y te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar y sobre todo por aquellos que están enfermos, que están de viaje, que tú les guardes y que tú les cuides. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque vamos a ver si podemos terminar esta primera parte de el libro de Daniel, la visión profética del futuro. Y vamos a ver hoy más bien la vida devocional de Daniel. Yo decía, creo que el miércoles pasado, o no sé sí creo que fue el miércoles pasado, que Daniel es una vida que inspira. ¿Por qué? Por su dedicación. Y este versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y claro, esto es muy fácil decirlo, pero lo estaba diciendo. Y él sabía que estaba deportado allí en Babilonia, un país pagano, con costumbres diferentes. Y vamos a ver todo lo que él pasó, pero sin embargo su corazón no cambió ni se contaminó. Y eso tiene una gran lección para nosotros. Daniel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis al Nuevo Testamento. O sea, no podemos entender Apocalipsis si no entendemos Daniel. Y parte de lo que dijo Daniel, acuérdense que Daniel... vamos, para que usted pueda entender esto, Daniel es el libro sellado y Apocalipsis es el libro revelado, abierto. O sea, Daniel fue sellado y muchos creen, yo lo creo también, que aquel libro que tomó el Cordero en la visión que tuvo Juan del libro sellado sea el libro de Daniel, porque Dios le dijo a Daniel, sella el libro para el tiempo del fin. Pero a Juan le dijo, esta es la revelación que vas a dar a conocer a las iglesias, y por supuesto conocemos aquello que Dios nos quiso revelar. Ahora, no podemos entender a plenitud el uno sin el otro. Proféticamente Daniel trata del tiempo de los gentiles. Acuérdense que los gentiles son todas las naciones excluyendo a Israel. Véase Lucas 21:24. Lucas 21:24, yo lo voy a leer, dice que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces vendrá, o mejor dicho, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Dice allí en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a ver que este tiempo de los gentiles comenzó precisamente con Nabucodonosor, que fue el que invadió a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó Jerusalén y se llevó cautivo al pueblo, donde estuvo 70 años en cautiverio. Porque recuerden que después, durante el Imperio Romano, el pueblo de Israel fue esparcido por el mundo entero. Pero este tiempo de los gentiles comienza con Nabucodonosor, y vamos a ver cuándo termina. Empezó con la cautividad de Jerusalén y terminará cuando Cristo vuelva a la tierra para juzgar a las naciones gentiles y establecer su reino. O sea, que este tiempo de los gentiles va a durar hasta el tiempo del anticristo. Ya cuando el tiempo del anticristo viene el Señor en su segunda venida, claro, la iglesia no va a estar en el tiempo de la gran tribulación, y entonces el tiempo de los gentiles termina, y es cuando Israel vuelve a tomar la posición como nación que era, para lo cual Dios le llamó. Porque vamos a ver después, más adelante, no ahora, en otro estudio, que en el milenio los que van a estar predicando en el mundo no va a ser la iglesia va a estar reinando con Cristo en Jerusalén, pero sí va a ser el pueblo de Israel. O sea que se le va a dar otra vez a Israel la posesión para la que fue llamada, para que el mundo conociera al único Dios verdadero. Así que el tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor,
y va a terminar con el anticristo, que lo va a destruir el Señor en su segunda venida. Este libro prueba que hay un Dios en los cielos. Allí en Daniel 2:28 dice lo siguiente, Génesis 2:28, Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, que prueba que hay un Dios en el cielo, un Dios soberano. Y que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. O sea, él da el reino a quien él quiere. O sea, la gente piensa, los grandes emperadores del mundo, los grandes poderosos del mundo piensan que lo han logrado por su influencia, por su capacidad, por su poderío, pero todo está bajo el dominio de Dios y está conforme al plan eterno de Dios, porque el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano. Soberano es Dios, puede hacer lo que él quiera y no hay quien le cuestione, porque él es el eterno. Cuando no existía nada, él estaba solo en la eternidad en las tres personas, pero sin embargo ya vimos en una oportunidad que Dios es soberano, pero hay cosas que él no hace. Por ejemplo, él no puede mentir porque es verdad, él no puede cambiar porque es inmutable, él no puede obrar con injusticia porque es justicia. O sea, él es soberano, él pudiera obrar con injusticia, sí, pero no lo hace porque es parte de su naturaleza. Él pudiera cambiar, claro que sí, pero no porque él es inmutable. Él pudiera mentir, claro que sí, pero no, porque es verdad. Pero Dios es un Dios soberano, o sea, es indiscutible. Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En los asuntos del mundo Él es soberano, la historia es su historia, o sea, Él sabe la historia antes que suceda. Y vamos a ver en este estudio de Daniel algo muy maravilloso, cómo Daniel le fue revelado proféticamente lo que iba a acontecer en los futuros años hasta el imperio eterno de Jesucristo, que todavía no se ha efectuado ni ha venido al imperio del anticristo. Ahora bien, en los versículos 1:2 hasta el capítulo 2, versículo 3, el relato está escrito en hebreo. Esto es algo que nos dan los comentaristas, y desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está en el lenguaje caldeo, aunque hay otros, posiblemente estuvieran en arameo, pero la mayoría parte están en hebreo y en caldeo. Las secciones hebreas se refieren fundamentalmente a los judíos. Acuérdense que Daniel profetizó en medio de el imperio babilónico. La lengua era la lengua caldea y el idioma en que se escribió era el idioma caldeo, porque era para que en aquel tiempo se conociera el plan de Dios para la eternidad. Ahora bien, ¿tiene Dios algún problema con hablar cualquier idioma? No, porque Dios los conoce todos. O sea, Él puede revelarse en cualquier idioma. Creemos que en la eternidad, creemos no, lo dice la Biblia, o lo infiere la Biblia, vamos a decirlo así, explícitamente e implícitamente, de que en el reino eterno de Dios va a haber un solo idioma. Por ejemplo, si vamos al principio, había un solo idioma, el hombre hablaba un solo idioma. ¿Cuándo vino los idiomas? Por consecuencia del pecado, cuando la Torre de Babel. El castigo fue la confusión de lengua y el origen de las naciones. Cada uno hablaba su propia lengua y por eso cada uno se fue con el grupo que hablaban la lengua que ellos conocían. Pero Dios quería que el hombre se comunicara en un solo idioma, porque eso le iba a traer paz, armonía. Pero Dios se puede manifestar en cualquier idioma porque Él los conoce todos. Así que esa parte en el idioma caldeo era lícito para aquel tiempo en que era el idioma que se estaba hablando en el imperio babilonio. Ahora vamos a ver el orden de la historia en este libro de Daniel. El libro de Daniel no está ordenado cronológicamente de acuerdo como aparece aquí. Vamos a ver de acuerdo a los años cómo está escrito y lo vamos a ver próximamente. En la primera mitad él interpreta los sueños de otros, o sea, Daniel interpreta los sueños de otros, y en la segunda mitad recibe visión respecto al futuro de su pueblo. O sea, acuérdense que él interpretó las visiones, los sueños de otros, y después recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. El orden histórico del libro es como sigue. Lo tenemos allí para que usted lo pueda ver. El cautiverio, que está en el capítulo 1, fue del 605 al 604, eso está bien allí. Ahora, el capítulo 2 habla del sueño de la imagen, fue en el 602 antes de Cristo, está en el orden cronológico. Ahora, el capítulo 3 también, la estatua de Nabucodonosor, cuando se hizo aquella estatua, que fueron echados al horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego, está en orden también. Ahora,
En el capítulo 4 es el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, también está cronológicamente, o sea, es el capítulo 4 que sigue. Ahora bien, aquí la visión de las 4 bestias que está en el capítulo 7 seguiría en el orden que estamos, por eso dice el 7 y eso se refiere al capítulo, es la visión de las 4 bestias que ocurrió aproximadamente en el año 556 a.C. De esta visión, del capítulo 2 y el capítulo 7, vamos a hablar posiblemente a partir del miércoles que viene. Yo creo que hoy podemos terminar esta parte. Ahora, el capítulo 8, que es la otra que sigue, habla de la visión del carnero y el macho cabrío, que cuando el imperio griego vence al imperio medo-persa. Fue en el año 554 a.C. En el capítulo 5 se narra la fiesta de Belsasar, donde Babilonia cae en el año 539. Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, que no se percató de guardar y de no usar los instrumentos del templo, o sea, los utensilios del templo, pues hizo una fiesta. Algunos creen que para poder levantar el ánimo de las tropas. Estando en la fiesta, los caldeos ya estaban, los griegos ya estaban rodeando, los griegos estaban, los medopersas estaban rodeando en Babilonia, porque acuérdense que después del imperio Babilonia vino el imperio medopersa. La historia cuenta que Babilonia era infranqueable, o sea, no se podía entrar por las murallas tan grandes que tenía, pero cuenta la historia que desviaron el cauce del río y por ahí se metieron, y como ellos estaban en su fiesta, pues cuando se vinieron a ver fueron invadidos completamente. El capítulo 9 habla de la visión de las 70 semanas. Fue en el 538, de eso vamos a estar hablando después más adelante. Después, en el capítulo 6, habla Daniel en el foso de los leones. Ahí tenía él aproximadamente unos 80 años. Y las visiones finales fueron los capítulos 10 al 12. Daniel tenía 80 años cuando le echaron al foso de los leones, ya lo dijimos. Y algunos piensan que era todavía un joven, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo viviendo en el imperio babilonio. En el libro de Daniel aparecen 58 profecías distintas. O sea, el libro de Daniel es un libro profético, pero hay 58 profecías específicas que se cumplieron y que él anunció, incluidas en 162 versículos del total de 357, es decir, el 45% del libro de Daniel es profecía. Y decimos que no es un libro profético porque trata de profecía, pero acuérdense que está la vida de Daniel, su relación y todo esto echado en el foso de leones, o sea, ahí no se contaba profecía, pero el libro es un libro profético. Ahora, el autor del libro fue Daniel. El tiempo que se escribió fue el siglo VI a.C. La verdad clave es que Dios reina soberanamente. O sea, esa es la clave del libro, Dios reina soberanamente. Época histórica, cautividad de Babilonia, versículo clave, Daniel 2:21, creo que viene ahí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Fíjense cómo dice él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios es el que pone los reyes del mundo. A veces nosotros como humanos nos preocupamos, bueno, ¿quién va a reinar ahora? ¿O quién va a ocupar la presidencia en el mundo, en las grandes potencias? Dios lo tiene todo controlado. Nosotros como humanos vamos a hacer la parte que nos corresponde. Pero ya Dios sabe, por ejemplo, ustedes saben que ahora empiezan a salir encuestas. Anoche salió una, las encuestas. Bueno, el tal candidato va a ir adelante, después ninguna de las encuestas se cumple, ya lo hemos visto. Bueno, Dios no trabaja con encuestas. Dios trabaja con hechos reales. Él sabe, escuche bien, el nombre de cada rey en su tiempo, el día que iba a reinar, cuándo iba a comenzar a reinar, cómo iba a reinar y cuándo iba a terminar su reinado. Ahí no había encuesta. Dios lo sabía. Entonces Él quita y pone rey. Entonces, hermanos, tenemos que estar tranquilos y confiados, sabiendo que el mundo está en las manos de Dios. Que van a suceder cosas que quizás nosotros no entendamos o no nos agraden, pero está de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Así que Él quita y pone reyes. Ahora bien, Daniel, el capítulo 1 es maravilloso porque habla de la vida devocional de Daniel. Una prueba difícil esperaba a Daniel. Y vamos a ver que este libro de Daniel tiene que ver mucho con nosotros. Porque todos los que vivimos en este país
Todos la mayoría hemos venido de otros países, algunos han nacido aquí por supuesto, pero vamos a ver que eso fue lo que le pasó a Daniel. El país de Daniel, el pueblo de Daniel no era Babilonia, era Israel. Y él no solamente fue llevado allí, vamos a ver, como un deportado, él querían cambiarle toda su mente. No es eso lo que quieren hacer con los que emigran de un lugar a otro, o sea, los quieren a veces cambiar o se dejan influenciar por las costumbres. Yo me recuerdo que cuando yo todavía estaba en Cuba, en el año 86 yo salí de Cuba, me decía un pastor, tristemente no debió decirlo, cuando llegues a donde vas a cambiar completamente tu fe. No es así, yo no la cambié, al contrario, pude servir al Señor hasta los días de hoy, pero realmente las costumbres de otros países tratan de influenciar en nosotros, pero mientras las costumbres no afecten mi fe, yo puedo tomarlas. Pero cuando afecten mi fe, las tengo que negar. Eso fue lo que le pasó a Daniel, lo vamos a ver ahora, y le vamos a hacer una prueba de cómo la influencia babilónica nos tocó a nosotros. Y les voy a hacer la prueba dentro de un ratito. Bueno, eran 4 muchachos hebreos adolescentes arrebatados. Acuérdense que eran príncipes, era lo mejorcito que habían recogido de ahí de Israel. Imagínense estos 4 muchachos hebreos adolescentes arrebatados, dice allí, de sus cómodos hogares en Jerusalén y llevados a la distante Babilonia, o sea, bien lejos de donde ellos estaban. Acuérdense que Babilonia ocupaba el territorio de lo que ellos es hoy Irak, ¿verdad? Esa región de allí. Puesto que todos eran príncipes y que pertenecían a la familia real, quizás no estaban acostumbrados a esta clase de trato, o sea, a ser tratados como esclavos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído y lo hemos conocido y todavía quizás estén pasando? Por ejemplo, hay abogados, hay médicos que han venido de otros países a este país o a otro y entonces han tenido que lavar platos, han tenido que limpiar piso, han tenido que poner techo, han tenido que meterse en carpintería, han tenido que arreglar tuberías, han tenido que ensuciarse en la mecánica, porque cambiaron, o sea, ya sus estudios allá no funcionan en el país que viene, tienen que volver a empezar o por lo menos hacer una riválida o por lo menos acoplarse a las leyes del país para poder ejercer. Bueno, esto fue lo que le pasó a ellos, eran príncipes en su pueblo, pero aquí eran esclavos. Pero claro, el imperio babilónico sabían que eran príncipes y quería aprovechar, porque estos príncipes tenían un conocimiento, estaban preparados, o sea, eran personas intelectuales en su tiempo, y los imperios pues aprovechaban de estos cerebros, por decirlo de alguna forma, como lo usan hoy, para aprovecharlos en su imperio. Así que esta fue la triste historia de ellos. Es demasiado grave cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados de los padres. Eso pasa hoy. ¿Por qué estos jóvenes estaban allí? Por el pecado de Israel y de Judá, que no quisieron obedecer a los profetas. ¿Se acuerdan cuando Jeremías les decía, oye, sométanse a Babilonia porque ustedes no se han querido someterse a Dios ni obedecer las leyes de Dios? Así que estos jóvenes pues tuvieron que sufrir por los pecados de sus padres, aunque no llevaron el pecado de sus padres. Déjenme aclarar esto. Sufrieron por el pecado de sus padres, pero no cargaron con el pecado de sus padres. Porque vamos a ver que estos 3 jóvenes fueron muy fieles y fueron fieles a la ley de Dios, cosa que sus padres no habían hecho. Ahora bien, los judíos rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor, de modo que, como Jeremías advirtió, el ejército babilonio vino durante el año 606 al 586 y conquistó la tierra. La tierra de Jerusalén, de Israel, fue sitiada. Ese sitio duró bastante hasta que fue tomada definitivamente. Ahora, era la costumbre llevarse a los mejores jóvenes a Babilonia para prepararlos para la corte del rey. O sea, no era, los vamos a tomar y bueno, tú te pones a limpiar, tú haces esto, a cagar piedra, no. Eran jóvenes que ellos sabían que podían utilizar en funciones mucho mejores para el imperio babilonio. Una prueba difícil les esperaba. El rey quería obligarlos, escuche bien, a que se conformaran a las costumbres de Babilonia. O sea, quería hacerlos babilonios, que dejaran de ser judíos. Eso es lo que él quería, el imperio babilónico y todos los imperios en aquel tiempo. No les interesaba poner a trabajar a buenos judíos. Querían que estos judíos llegaran a ser babilonios. Eso es lo que ellos querían hacer. Y vamos a ver cómo ellos, qué fue lo que ellos hicieron para lograr esto, porque eso es lo que hace la gente. Por ejemplo, hay gente que se muda de un país a otro y si no tiene una base cristiana, su ideología cambia.
O sea, y entonces cambian sus sentimientos, cambia todo. ¿Por qué? Porque ese país o es muy materialista o es egocentrista y esa influencia afecta a la persona. Solamente los creyentes mantienen su postura. Por ejemplo, el creyente, el cristiano, no importa a dónde vaya, tiene que mantener su comunicación con Dios, su humildad, sabiendo de que todo lo que es, todo lo que será, todo lo que tiene, es por la misericordia de Dios, por lo tanto va a mantener humildad. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se tiene temor de Dios, la gente se envanece y dice, bueno, pues aquí es sálvese quien pueda, yo voy a poner el pie al otro, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se acostumbra a las leyes del país a donde vaya. Eso es lo que querían hacer con estos jóvenes. Los cristianos hoy en día enfrentan la misma prueba. Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. Dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, conforme a los deseos que tiene, sino que tenemos que luchar contra él. Ahí está en Romanos 12, voy a leer solamente el primer versículo, dice Romanos 12, 1, porque esto es lo que el diablo quiere hacer ahora también con los creyentes, en todo lugar, en todo lugar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Pablo le estaba diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y no os conforméis a este siglo. Bueno, ellos presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan de lo que propuso en su corazón Daniel y sus amigos? No contaminarse con aquel imperio, que era un imperio pagano. Era un imperio que no tenía nada que ver con la fe judía o con la fe del único Dios verdadero. Era un imperio que adoraba a muchos dioses y sus costumbres eran completamente diferentes. Ahora bien, es triste, pero demasiados cristianos ceden ante el mundo, eso es triste, y pierden su poder, su gozo y su testimonio. O sea, pues se van de un país para otro. Yo los he conocido, incluyendo pastores, gente que eran líderes en sus iglesias, en sus pueblos, viajaron o aquí a Estados Unidos o a otro país y borrón y cuenta nueva. Se olvidaron de todo. Qué triste, ¿verdad? Nunca, bueno, sí, exacto, nunca fueron. Sí, eran como decía Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero lo que voy es un ejemplo, ¿verdad? De que en su país hacían esto, hacían lo otro. No, y es más, prometían, no, cuando lleguemos allá, sí es verdad que vamos a servir más. Se fueron. Bueno, se fueron verdaderamente, como dice el hermano Osvaldo, porque nunca creyeron en realidad. Y como decía Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora bien, ahora era un nuevo hogar. Ya había que olvidarse del hogar aquel donde tenían los padres que conocían las leyes de Dios. Ya no les rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén, ni tampoco tenían la influencia de los padres y maestros piadosos. O sea, no había ni la influencia del hogar ni la influencia de los maestros, porque ¿qué se enseñaba en Israel? La ley de Dios, en la casa, en el templo, en la sinagoga, o sea, en todo lugar se enseñaba. Cuando algunos cristianos se alejan del hogar, se gozan de la oportunidad de bajar la guardia y darse la vida. O sea, estoy viviendo, digamos, me voy para Francia, aquí nadie me conoce. Bueno, pues a lo que se dé. Si usted es cristiano, usted no lo va a hacer. ¿Me explico? No importa, como si lo meten en el Sahara, como si lo meten allá en Rusia, en lo último, en la Siberia. No importa, usted es creyente. Y usted, porque Dios está en todo lugar. O vamos a suponer que en un futuro haya oxígeno en Marte. Lo llevan para Marte, allí usted va a seguir siendo cristiano. Bueno, ahora se descubrió un nuevo planeta, estaba oyendo la noticia, un disparate, que dice que posiblemente tenga agua, lejísimo, no sé en qué galaxia está, y que entonces es posible que allí se pueda vivir el ser humano. Y yo digo, bueno, ¿y cómo va a ir? Si no han podido ir a Marte, ¿cómo van a ir a otra galaxia? Pero ese es el hombre. Ahora, donde quiera que vayamos, el creyente tiene que mantener su posición. Hermano, yo le dije a Dios, cuando yo estaba en Cuba, lo siguiente. Susi era pequeña, bueno, Susi ya estaba grande, pero bueno, cuando yo hice esa oración, ella todavía no había cumplido los 15 años, mi hijo pequeño estaba muy pequeño, y yo decía, Señor, si yo no te voy a servir donde yo voy, no me saques de aquí. Y yo sabía que yo iba a pasar trabajo. Y Dios me escuchó, me sacó en el tiempo oportuno, pude servir en Panamá como pastor laico y después aquí en Estados Unidos. Así que el creyente lo va a seguir siendo, y el que no es creyente, pues simplemente nunca lo fue. Pero estos eran jóvenes que temían a Dios. Pero no fue así con Daniel y sus amigos. Vamos a ver todo lo que le hicieron. Nuevo conocimiento. O sea, ya le cambiaron al hogar. O sea, ya no vivían
en Israel, ahora vivían en Babilonia. Ahora un nuevo conocimiento. ¿Qué le estaban enseñando? La antigua sabiduría judía debía descartarse. A partir de ahora debía ser la sabiduría del mundo, la de Babilonia. ¿Qué se enseñaba a Babilonia? Cómo eran los dioses, cómo se hacían estas cosas, cómo eran los sacrificios, cómo era la vida del pueblo, cómo se debía tratar, cómo se debían hacer los negocios. Esa era la nueva sabiduría del mundo, la de Babilonia. O sea, estaba en contraposición con la sabiduría que ellos tenían del pueblo de Israel. O sea, estaban en contra porque ellos adoraban muchos dioses, pero falsos, y en Israel se adoraba al único Dios verdadero. Tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus captores, así que tenían que aprender el idioma. Bueno, ¿qué trabajo se pasa, verdad, cuando no se sabe el idioma del país en que vivían? Bueno, pero ellos tenían que, obligatoriamente tenían que verlo. Y vamos a ver que le pasaron un curso obligatorio. Ahí sí no fue que, bueno, si quiere bajar a la escuela, no. Tuvieron que ir. Y el curso duró 3 años de curso intensivo, día y noche. O sea, le enseñaron. El rey esperaba que este lavado de cerebro haría de ellos mejores siervos. O sea, cambiaron el hogar y le cambiaron también el idioma. O sea, 2 cosas, el hogar y el idioma. Ahora, el pueblo de Dios a menudo tiene que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Yo lo tuve que hacer. O sea, los materialistas, los que estudian, lo que digo, las teorías materialistas que se enseñan de que no hay Dios. Pero uno tiene que hacer una decisión. Como Daniel y sus amigos debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. Ahora, no solamente le cambiaron el hogar y le cambiaron el conocimiento, aprendieron otro idioma, sino que le querían cambiar las dietas. O sea, era todo completo. Y vamos a ver por qué ellos no podían hacer eso. Durante los siguientes 3 años se suponía que los 4 jóvenes debían comer de la dieta de rey. Eran 3 años. Acuérdense que el libro de Daniel habla de 10 días, por eso fue la prueba que Daniel le dijo al eunuco. Además que es la prueba conmigo, con nosotros 10 días, para que tú vas a ver que no vamos a tener problemas y no vamos a comer de la comida del rey. Entonces le cambiaron las dietas, la cual por supuesto era contraria a las leyes dietéticas de los judíos. ¿Por qué? Porque la comida que le ofrecían, su alimento era ofrecida a los ídolos de Babilonia, y para los jóvenes judíos comerlo hubiera sido blasfemia. Ahora, ¿qué pasaba? Que quizás algunos dijeron, bueno, de todas maneras, no es porque nosotros queremos, en mi conciencia está bien, no, que voy a aparentar que me gusta esta comida. No, ellos no entraron en componentes. Vamos a verlo, yo creo que más adelante viene. Ahora, después, no solamente le cambiaron el hogar, le cambiaron el conocimiento, el idioma, le cambiaron las dietas, también le cambiaron los nombres. No querían acabar con ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con nosotros si nos llevan a un país así? Y acuérdense que aquel cautiverio duró 70 años, aunque Daniel estuvo casi al final del imperio babilónico, pero el pueblo judío no, tuvo 70 años en Babilonia. Ahora, déjenme decirles algo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, simplemente, si somos hijos de Dios, hubiéramos hecho lo mismo que hizo Daniel, hubiéramos mantenido la fe en el único Dios verdadero. Ahora, el que se dice ser cristiano y no lo es, esa es otra cosa. Ahora, nuevos nombres, ¿verdad? Al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios, y sin embargo el nombre de cada uno de ellos, de los jóvenes, tenía el nombre de Dios incluido en el suyo. ¿Se acuerdan que todos los nombres hebreos tenían un significado? Estos jóvenes, y sobre todo los de Israel, tenían que ver con su Dios. Vamos a ver los nombres, y aquí es donde voy a ver después la prueba de ustedes. Daniel, su nombre significaba Dios es mi juez. Fue cambiado a Belsasar. Bel protege su vida, o sea, era un dios babilónico. O sea, ya no era Daniel, ahora era Belsasar. Ahora, Ananías, Jehová es gracia, llegó a ser Sadrat, el mandato del dios lunar, otro dios lunar, ¿verdad? Todo esto lo van a tener en el material, así que no se preocupen por anotar nada. Misael, quien como Dios, llegó a ser Mesad, quien es como Ahú, o uno de los dioses, o otro de los dioses paganos que ellos adoraban allí. Y Azarías, Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-Nego, el siervo de Nego. O sea, le pusieron nombres parecidos, pero con los dioses paganos. Otro dios pagano. Ahora, la pregunta es, cuando decimos, ¿cómo se llamaban los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Sadrán, Mesach y Abed-Nego. ¿Y por qué no le decimos Ananías, Azarías y...? Fíjense que los nombres se nos olvidan. Porque esa es la influencia. Fíjense que eran Ananías, Misael y Azarías. Pero los conocemos más por Sadrán, Mesach y Abed-Nego, porque eso fue lo que aprendimos de estos, y estos son los que se mencionan después. Eso es lo que el mundo hace, quiere obligarnos a cambiar nuestra mente.
Pero, claro, tenemos el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y eso no va a pasar. Así que sus nombres fueron cambiados. Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de su Dios. Claro, ya su nombre no estaba vinculado a su Dios. Ya Daniel era Belsasar, ya Ananías no era Ananías, Misael no era... O sea, los nombres ya no relacionaban con Dios, pero ellos siguieron con su corazón relacionado con Dios. Y poco a poco llegarían a ser cada vez más como los paganos, con quienes vivían y estudiaban. Acuérdense que no solamente esto, porque cuando yo leo la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, yo trato de meterme en su mundo. ¿Quiénes eran los que les rodeaban? Babilonios, caldeos, paganos, mañana, tarde y noche. Y entonces eso es lo que veían, lo que oían. ¿Cómo era posible que se pudieran mantener su fe en el único Dios verdadero? Hermano, algo muy sencillo pero muy profundo, con una comunión íntima con Dios a través de la oración. Y vamos a ver que la vida de Daniel fue una vida de oración. Una prueba desafiante, vienen los versículos 8 al 16, los babilonios pudieron cambiar el hogar de Daniel, sus textos, el menú, el nombre, pero no pudieron cambiar su corazón. Qué hermosa lección, ¿verdad? Que Daniel es bellísimo en ese sentido. O sea, pudieron cambiar todo, pero menos su corazón. Lo único que tiene libre el hombre, ¿qué cosa es? Su conciencia, o sea, su interior. O sea, digamos, nos llevan a China, un ejemplo, estoy hablando a un país de eso, o a Corea del Norte, un país de eso que usted no puede hablar, pero su pensamiento, su conciencia y su creencia, eso está libre. Lo único que pueden hacer es matarlo, pero eso no lo pueden cambiar. O sea, no le pueden cambiar los pensamientos, no le pueden cambiar sus sentimientos, no le pueden cambiar su fe, si usted es un verdadero creyente. Bueno, eso fue lo que... No pudieron cambiar su corazón, pudieron cambiar todo lo demás. Pudieron haber dicho, todo el mundo lo hace, o será mejor obedecer al rey, ¿no es verdad? Sí, porque acuérdense que estaban lejos de Israel. Hubieran dicho, bueno, chicos, la verdad que aquí todo el mundo hace esto, porque si se postran delante de esto yo no me puedo postrar, yo lo voy a hacer externamente, pero en mi interior es como ir ahora, no sé, a un lugar de eso de pecado, y dice, bueno, yo estoy aquí, pero mi espíritu está en la iglesia. No, eso no cuadra allí el cuadro con la fotografía, o sea, el marco con la fotografía. O será mejor obedecer al rey, o sea, quizás obedeceremos en lo exterior, pero conservaremos nuestra fe en privado. Eso funciona para muchos, ¿verdad? Para muchos ha funcionado. Por ejemplo, hay gente que no habla de Cristo en ningún lado. No, es que imagínate, el jefe es ateo, mis amigos son inconversos, entonces no menciono a Dios. No, pero tienes que mencionarlo en algún momento. Si no te deja predicar, ok, pero que sepa que tú eres cristiano. Miren, yo daba este consejo en Cuba y yo lo puse. Yo le decía a la gente, cuando usted vaya a un nuevo trabajo, lo primero que tiene que hacer es decir que usted es cristiano, para que lo conozcan de entrada. Si lo van a votar, que lo voten ya, pero que ustedes lo conozcan. Porque si no, usted se enreda, porque entonces después, este no es cristiano, y lo invitan a una fiesta que usted no puede ir. No, porque no, yo no bebo porque es que tengo problemas del estómago. No, yo no bebo porque soy cristiano, un ejemplo. O yo no hago esto porque soy cristiano. Ellos, pues, pudieron haber conservado su fe en privado, pero la hicieron pública, pero no hicieron componendas. Se atrevieron a creer en la palabra de Dios y a confiar en Él por la victoria. Punto. Y sabemos cuál fue el resultado. Daniel posiblemente murió con más de 95 años. No se sabe la edad exacta, pero pasó los 90 años. Daniel. Daniel pidió una prueba de 10 días, Dios se la dio y pues obtuvo la victoria. Y este texto está bellísimo. Cuando los caminos del hombre, escuche bien, son agradables a Jehová, lo puse creo que en Facebook, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Sus enemigos, Dios logró que estuvieran en paz con él. Porque entonces el rey vio, oye, estos 4 jóvenes son más 10 veces mejores que todos los magos de allí de Babilonia. Y vamos a ver que los magos eran los que estudiaban las estrellas y pronosticaban el futuro y daban consejería. Al final de la prueba, los 4 muchachos estaban más saludables y más hermosos que los demás estudiantes que comían de la mesa del rey. Requiere fe y obediencia sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. Si no, no se puede hacer. Y el triunfo divino, esta es la última parte, vamos a ver cómo ellos pudieron triunfar. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal en cuanto a un curso de 3 años en la Universidad de Babilonia? Sí, porque la prueba parece que habían dicho por 10 días para comer legumbres, pero estuvieron 3 años comiendo legumbres y no perecieron. Claro, alguno dirá, bueno, quizás aquí los vegetarianos se basan en esto. Bueno, el hombre al inicio era vegetariano. Acuérdense que el hombre no comía animales.
El primer sacrificio se hizo cuando se fue a vestir a Adán. Se supone que se mató una oveja y se vistió, se le hizo vestidura. Pero el problema es que en este tiempo ya comía el hombre otros alimentos y entonces tuvieron que mantenerse con aquellas verduras que le daban, que quizás no fueran las mejores, pero no estaban contaminadas porque no se ofrecían a los ídolos. Así que eran 3 años en que Dios los mantuvo así. La respuesta se halla en el versículo 17. Dios le dio todo lo que necesitaban. Eso está en el capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel dice, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, Dios le dio todo lo que necesitaban. A pesar de todo, Dios le dio lo que ellos necesitaban. No perdieron su capacidad, no perdieron su intelecto, no perdieron su poder físico, no perdieron su rostro, no se puso demacrado, porque Dios les guardó. Les capacitó para que aprendieran sus lecciones mejor que los demás estudiantes. O sea, aprendieron el idioma al dedillo. Porque acuérdense que durante todo este tiempo ellos aprendieron el idioma caldeo, y durante todo este tiempo hablaron el idioma caldeo, pero no perdieron su idioma original, el hebreo, con el cual ellos se comunicaban posiblemente con Dios. Esto es una suposición mía, pero yo me imagino que cuando ellos oraban a Dios, no oraban en caldeo, oraban en hebreo. Aunque Dios lo iba a entender en caldeo, estoy diciendo una suposición. Creo que ellos, para mantener, como se dice hoy en día, sus raíces, conversaban en su idioma original con Dios, aunque no tenía nada que hablaran en el idioma caldeo, pero era el idioma que ellos conocían. Y añadió a este conocimiento su sabiduría espiritual. Los magos y astrólogos que se mencionan aquí, del versículo 20, en el capítulo 1, eran los hombres que estudiaban las estrellas y trataban de determinar qué decisiones debía tomar el rey. También decían que interpretaban sueños. O sea, estos astrólogos estos astrónomos eran como astrónomos, no como astrólogos, pero también de acuerdo a sus conocimientos, debían decir qué decisiones debía tomar el rey. De aquí surge la astrología, ¿verdad? De que según la posición de las estrellas, el hombre puede un día hacer esto, no hacer esto, o te puede postular en esta época, o no lo puedes hacer. Y también decían que interpretaban sueños, que ahí fue donde fallaron cuando Nabucodonosor tuvo sueño de la imagen. El rey mismo tuvo que admitir que los 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más listos que sus mejores consejeros. Ahora, si aquí hubiera dicho que Nabucodonosor vio que aquellos jóvenes eran 2 veces más listos que sus mejores consejeros, estaba bien, ¿verdad? Vaya, estaba bastante bien, porque ellos habían venido de Israel, aprendieron las costumbres, o sea, el idioma, el conocimiento caldeo, todos aquellos, pero no eran 2 veces, eran 10 veces, o sea, le daba... ¿Cuántas vueltas le daban a aquellos magos? O sea, aquellos que se criaron dentro de la cultura babilónica no le llegaban ni a la suela del zapato a Daniel y a sus amigos, porque Dios les había bendecido con su conocimiento. Necesitamos cristianos hoy que se propongan en su corazón poner a Dios primero en todo. Dios tiene que estar primero ante todas las cosas. En el comedor, en el salón de clase e incluso en el salón del trono. O sea, del trono del lugar donde estemos viviendo o el presidente que tengamos. Y continuó Daniel, ¿qué testimonio? Satanás debe haberle dicho a Daniel, será mejor, o mejor será que sigas la corriente si quieres ser alguien por aquí. ¿No verdad que el diablo a veces nos dice eso? Oye, sigue la corriente. Porque la corriente es, por ejemplo, nadar en contra de la corriente y cuesta arriba, eso es muy difícil, casi nadie lo hace. Pero a favor de la corriente, y si es cuesta abajo, usted se va solo, más que te deja flotando, y eso lo lleva. Pero en contra de la corriente y cuesta arriba es difícil. Entonces el diablo debe haberle dicho eso, sigue la corriente si quiere ser alguien por aquí. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ningún otro. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estuvo en su vida. Ministró bajo 4 reyes y quizás vivió hasta ver a los judíos regresar a su tierra al finalizar el cautiverio. Quizás los vio, ¿verdad? Porque acuérdense que él vivió con Darío, fue Darío, Ciro y Darío. Y durante Ciro y Darío fueron las expediciones que vinieron acá, y durante Darío fue cuando los judíos pudieron regresar a su tierra. El que hace la voluntad de Dios, con esto terminamos, permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermano, la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Si yo obedezco su palabra, yo estoy dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está registrada en este libro. ¿Qué hicieron Daniel y sus 3 amigos? Obedecer a Dios, cumplir su voluntad, y entonces permaneció allí más que ningún otro, ¿verdad? Y
tuvo la bendición de ser guardado por Dios, no solamente guardado de los problemas físicos, sino de aquellas acechanzas que les rodeaban. Fue librado de los leones, los 3 jóvenes fueron librados de los hornos de fuego, pero también de todas aquellas acechanzas, porque usted se imagina el odio que le tenían aquellos magos, a él, a Daniel y sus 3 amigos, porque eran 10 veces mejor. Oye, pero si estos llegaron el otro día, llegaron como esclavos y ahora son mejor que... Ahora el rey los llama a ellos y a nosotros los deja. ¿Cuántas veces intentarían matar a Daniel y a sus amigos? Traicioneramente, pero Dios no lo permitió porque Dios tenía un plan con Daniel y además Dios estaba cuidando a Daniel. Bueno, que Dios nos bendiga y que ojalá que esta vida de Daniel nos sirva para entender que en cualquier lugar que estemos podemos ser fieles a Dios. Tenemos que poner a Dios primero. Y si en verdad nuestra fe es firme, nada la podrá cambiar. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la vida de Daniel, que fue real. Te damos gracias porque trataron de cambiarlo en todo sentido. Le cambiaron el hogar, le cambiaron las costumbres, le cambiaron el idioma, le cambiaron los nombres. Quisieron cambiarle también su estilo de comer, pero no pudieron cambiar su corazón. Gracias porque tú los guardaste, tú los cuidaste, y es un ejemplo para nosotros que en donde quiera que estemos, si en verdad hemos creído, te seremos fieles a ti y podremos contar con tu presencia y con tu guía. Ayúdanos a no hacer componendas y a tratar de seguir la corriente de este mundo que va en contra de tu voluntad y en contra de tu palabra. Ayúdanos a serte fiel. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.